una producción de Enlaces de Colectivo Lemou, un espacio de formación virtual con artistas y cineastas del mundo. Expresar, contar, observar, sentir, dignificar son palabras que no pueden resumir la necesidad de crear del ser humano. Mi nombre es Verónica Sacalshot, soy contadora de historias y en esta ocasión les estaré platicando y conduciendo este primer episodio de nuestro podcast. El pequeño ser de ojos de fuego y sonrisa traviesa, con su mochila multicolor, irradia una energía ancestral y una sabiduría oculta y misteriosa. Zayn teme por su vida. Siente una energía extraña en su cuerpo. Un viento mágico hace que su cabello se mueva con fuerza. Toca su amuleto y trata de huir, pero todo resulta inevitable. Acalakui se mueve con gracia sobrenatural, transmitiendo mensajes en un lenguaje antiguo que conecta con el corazón de Zayn. En un baile, coreografiado por lo divino, al son de diferentes sonidos culturales, bajo un cielo estrellado, Zayn y Acalakui se sumergen en un nivel profundo. En esta danza cósmica, el destino de Zayn se entrelaza con el propósito más grande de su comunidad, su conexión ancestral con la tierra. Lo que acabamos de escuchar es un fragmento del guión El viaje mítico de Zayn y el duende de Acalakui, escrito por la cineasta y guionista Elizabeth Pirela. Este hermoso fragmento del guión pues nos lleva a conocer un poco de la cultura wayuu y seguramente que cuando esta obra esté terminada pues nos va a conquistar a todos. Entonces, creo que dentro de nuestro ser hay una necesidad de contar, de imaginar. Sin embargo, no todos poseemos las mismas oportunidades. Esta las determina el sistema que envuelve, que apoya o estanca las voces de los contadores de historias. Dentro del caminar de los artistas, específicamente hablando, desde la mirada de un descendiente de los pueblos indígenas, podemos decir que al menos en nuestro país, Guatemala, aún existe un camino largo por recorrer. No es preciso poner fronteras a las historias, sin embargo, hay un solo corazón que late en la tierra, que une historias, que une caminos. Esos latidos son las voces de resistencia de los pueblos originarios, entre ellas las ideas que emergen de los contadores de historias, de los narradores de los pueblos originarios. En este podcast hablaremos con una de esas voces. Ella es la directora y guionista wayuu del clan Ipeyu, de origen colombo-venezolano, Elizabeth Pirela. Ella cuenta con una licenciatura en Letras y Educación Integral, así como un magíster en Literatura de la Universidad de Zulia en Venezuela y un máster en Escritura de Guiones para Cine y Televisión por la Universidad Autónoma de Barcelona. Como directora ha obtenido reconocimientos en diversos festivales de cine nacionales e internacionales. Y para conducir esta plática y encuentro de saberes está nuestra compañera Lemou, Tirsa Salójoro-Shom, cineasta, ilustradora y pintora maya quicheca chiquel, será la encargada de este viaje. Adelante, pues. Como para ir enrutando por conocerte un poco más, ¿cómo inició tu caminar en el cine? O sea, ¿cómo decides tú? Bueno, yo quiero empezar a escribir, a dirigir, o cómo fue ese encuentro, ese primer chispazo tuyo con el cine. Yo inicié básicamente el cine por una necesidad. Yo era docente de una escuela de unos niños que recogían basura en un vertedero. Desde los 17 años empecé a ejercer la docencia. Entonces allí recién se estaban hablando de derechos en Venezuela
de derechos a una educación inclusiva, a que los pueblos indígenas podíamos tener docentes hablantes del idioma. Es decir, eso cuando yo estudié pues no existía, ¿no? Y bueno, eso igual creo que va marcando siempre nuestra vida, ¿no? Y en ese tránsito yo pensaba que nosotros también podíamos eh, pretender también soñar con que tuviéramos escuelas y espacios en donde nuestra lengua fuera de uso oficial, en donde nuestras costumbres y prácticas culturales pudieran ejercerse. En ese momento creamos un proyecto piloto, un proyecto para esta escuela, y cuando ya lo teníamos listo, llegaron las instituciones gubernamentales a pretender quedarse con el proyecto, a imponer a sus docentes. Y entonces la lucha era que necesitábamos que los docentes que estuvieran allí fueran guayú y fueran hablantes del guayú naiqui. Entonces empezó la recién ola esta de nuevas plataformas. Eso no existía, ¿no? Entonces, esta parte de los medios de comunicaciones alternativos, empezamos a coincidir con amigos, con movimientos sociales. Entonces, yo entendí que cuando llegábamos con una cámara, los entes gubernamentales tenían otra postura, ¿no? Pero si íbamos sin ellos, era otro trato. Entonces, desde allí nace el entender de que a través de este medio, que es la cámara, podíamos tal vez tener más incidencia, que nuestra voz pudiese, nuestras luchas, nuestras necesidades pudiera abarcar otros espacios. Entonces, cuando yo logré entender ese poder, yo decidí que yo me lo iba a quedar y que de allí en adelante pues ya mi mundo pues ya nunca iba a ser el mismo después de yo reconocer el poder que podía tener una cámara. Y desde allí empezó pues mi búsqueda, porque yo busqué pues todo esto, yo busqué hacer cine, yo busqué escribir, yo busqué crear, o sea, todo eso fue ya después parte de un proceso autodidacta, ¿no? Creo que muchas personas que no partimos de tener una formación como específica del audiovisual o no desde el principio decimos, ay, bueno, yo quiero estudiar cine o eso, o sea, son detonantes del camino, son ciertas circunstancias que nos van llevando a ello, ¿no? Y creo que para muchas personas que somos de espacios comunitarios, en este tiempo ha sido así, ¿verdad? Encontrarse a veces con las artes ha sido como una consecuencia también de nuestros contextos. Sí, es Entonces, que se llega como más por una necesidad, porque yo siempre lo digo y lo sostengo que para nosotros, los pueblos indígenas, el arte fue negado, ¿no? Yo hablaba el arte como tal, pero ya hoy tengo yo otra definición también del arte, ¿no? Yo pienso que también lo que nosotros hacemos es muy arte, pero es otro formato. Lo que pasa es que también nosotros queremos siempre entrar también, tal vez forzado, a los formatos occidentales. Eso ahorita lo estoy reflexionando, ¿no? Ahí, por ahí voy, por ahí va mi pensamiento, ¿no? En entender eso que a veces es que, como decimos, como yo dije, a veces queremos como que entrar empujado como comunidades minoritarias en formatos que realmente no son los nuestros. Pero hoy ha habido, yo siento que con el paso del tiempo ha habido como igual, como que se ha abierto un poco el compás para poder tener otras oportunidades. Pero que un estudiante, que una persona indígena, por lo menos de mi comunidad guayú, diga a su papá, no, él va a estudiar va a estudiar cine, va a estudiar en la universidad, va a estudiar arte. No, usted va a estudiar docente porque usted va a tener un trabajo en la comunidad como maestro, ya tiene el puesto asegurado allí y eso es lo que usted puede ser y tú vas a estar bien allí como docente o como médico, pero bueno, ya eso es un poco más complicado, o como enfermera. Pero son como que las carreras que para nosotros podían ser alcanzables, pero el arte no. O sea, una persona que está en la comunidad, en la ranchería, que va a estar nuestros padres no entienden eso. Inclusive cuando yo estudié letras, todo el mundo en la comunidad se reía y decía que las vocales, ay, yo, estás estudiando esas letras. O sea, siempre tenía que dar como una explicación de qué era eso, ¿no? Y como para qué servía, ¿no? O sea, pero ¿y qué vas a ir después? ¿Qué vas a hacer? O sea, ¿qué vas a hacer con eso? Entonces era complicado porque yo después también me hacía esas preguntas. Yo decía, y de verdad, o sea, yo después, ¿qué voy a hacer con todo esto, no?
siento que, bueno, un tema era como venir y observar y empezar a grabar con la cámara, pero creo que hay un paso que es bien complicado y lo hablo desde mi experiencia, que es sentarte a traducir imágenes, formas, colores y todo a un texto. Sentarte a escribir y nombrar estas cosas y crear una historia. Entonces, partiendo de esto, ¿cuál fue la primera historia que tú realmente escribiste pensando en eso, en ir como para el cine o para una novela o no sé? ¿Cuál fue la primera historia que sentiste? Bueno, voy a escribirla, esto necesito traducirlo en letras antes que en cualquier otro formato. Entonces, ¿y cómo fue? ¿Cómo fue ese proceso de empezar a escribir? Que se oye como bien sencillo, es como escribir, pero realmente no lo es. O sea, traducir todas esas imágenes es muy complejo. Entonces, si nos puedes compartir un poco cuál fue esa primera historia que abrió el camino para ti, para empezar a escribir y cómo fue ese proceso. Claro, Isma, con esa pregunta es muy linda, es muy emocionante y bueno, vamos a tratar de responderla, ¿no? Porque igual es compleja. Primero, porque la atraviesan muchos elementos, ¿no? Primero, entender eh, para quién uno también está escribiendo, ¿no? O sea, cuando yo empecé a escribir mi historia, yo tengo que confesar que yo no tenía mucha noción de la escritura como tal. Yo en la escuela de letras vi una cátedra que se llamaba Historia del Cine y después empecé a ver como otras electivas, ¿no? Eran como tres materias que yo también igual supe que estaban allí, empecé como a explorar. Y todo lo demás, como tú dices, como parte de una práctica más empírica, ¿no? Más de lucha, más de movimiento, más del momento. Y bueno, empecé a escribir una historia porque vivía en la ciudad de Maracay. Entonces, la Alta Guajira, queda aquí en Colombia, o sea, en esas dos divisiones, se hacía un festival muy importante, que es el Festival de la Cultura Guayú. Entonces, allí yo veía cómo había como un proceso de revitalización de la cultura, ¿no? Claro, muchos de los guayú, por buscar mejores condiciones de vida ancestralmente, bueno, se fueron para la ciudad y bueno, allí hicieron parte de su vida. Entonces, ese hecho de yo vivir esos momentos, de estar entre dos contextos diferentes, siempre me hacía buscar también de dónde era yo, ¿no? O realmente quién era yo. Realmente siempre eso era como una pregunta que estaba en lo que yo sentía. Y te hablo de esto porque cuando uno quiere escribir, tiene que ser algo que te toque y de verdad que te mueva el alma. Porque si no renuncias, y aquí me voy a otro punto, y es que el tema es que nosotros, el saber como tal, desde la colonia, fue negado. ¿Por qué? Porque nosotros, nuestra oralitura, nuestra oralidad, no hace parte de las bellas letras, ¿no? Porque no escribíamos y todos nuestros cuentos, nuestras narraciones, nuestras historias hacen parte de un compendio que está oral. Pero cuando vamos a la academia, si tú no sabes leer y no sabes escribir, es decir, o sea, nada, anulado. Entonces, ¿qué pasa? Que esas producciones que nosotros tenemos nos cuesta mucho escribir porque nosotros venimos de una memoria oral, porque nosotros no estamos acostumbrados como tal a la escritura, nosotros estamos acostumbrados a escuchar, ¿verdad? Y por eso se nos hace más fácil ir a grabar sin tener un guión, sino conteniendo como unas ideas, unas notas, una estructura. Entonces, ¿qué pasa? Que estos sistemas occidentales que están completamente planteados dentro de un formato, y como tú quieres participar en estos formatos de escritura, en convocatorias para conseguir financiamiento, allí te piden un proyecto. Es entonces cuando nosotros nos encontramos esa barrera que tú dices, porque todo lo tenemos aquí, todo lo tenemos tal vez aquí en nuestro corazón, en nuestra alma. Nosotros sabemos y tenemos la convicción de lo que nosotros queremos, pero llevarlo al papel es ahí donde nosotros nos bloqueamos y entonces renunciamos, entonces decimos, no, esto no es para mí, yo voy a buscar otras alternativas de hacer, porque cuando nos enfrentan al papel, como dice un anciano,
que me encanta esa metáfora. Lo que pasa es que el papel no quiere hablar conmigo. O sea, cara a la otra casa, él no quiere, pues, porque yo no, y también no tiene por qué estar, pienso yo hoy, que no tiene por qué estar obligado a querer hablar o a dialogar con el papel, por lo menos desde esta estructura tan occidental, ¿no? En donde tienen que haber unos formatos específicos, unos tiempos, un personaje, unos giros, que es de la industria como tal, ¿no? Y tampoco, entonces ahí se presenta como que esa disyuntiva de que, o sea, ¿a dónde voy a dónde de verdad quiero llegar con esta historia, ¿no? Entonces yo me hice un primer acercamiento y escribí por esa por esa base que también tenía al estudiar letras, que igual no fue nada fácil para mí. O sea, yo duré mucho tiempo estudiando letras porque no era fácil ver tantas materias y leer tantos libros. Entonces mi mamá decía, esta se va a volver loca, ¿qué hace allí? Entonces, bueno, en fin. Con esa base que yo tenía de escritura, yo escribí una serie que se llama Juegos Tradicionales Guayú. Era una convocatoria fácil. Yo hoy en día siento que, claro, era algo más político, porque era en Venezuela recién se escuchaban las voces de los pueblos indígenas, había una apertura, y como nadie hacía nada, nadie nos conocía, o sea, nosotros éramos como que realmente invisibilizados en todas las plataformas, en todos los formatos del arte. Entonces, esa apertura permitió que nuestras voces, como fueran con su deficiencia, por lo menos fueran tomadas en cuenta. Entonces, allí en esa convocatoria yo escribí una justificación y escribí una sinopsis y una estructura narrativa. Así, pues, también vuelvo otra vez y retomo la base docente, por eso que yo digo que ser docente también te ayuda mucho, porque uno planifica su clase para ir a dar clase a los niños, tienes que hacer un inicio, bien sea una música, un canto, un cuento, tienes que hablar de un tema, es el desarrollo, hoy voy a hablar de los ciclos de la luna. Entonces la música tiene que estar relacionada con los ciclos de la luna. Entonces cuando tú haces el cierre, tienes que hacer una dinámica, una participación, en fin. Entonces, esas estructuras que ya uno tiene en su mente de cómo organizar una historia, ya igual yo la tenía, ¿no? Entonces, empecé a hacer mi estructura narrativa en base a, a este imaginario que ya yo tenía y que sabía que con las clases de cine, sabía que por allí iba acertada la historia, ¿no? Por allí eran los caminos para llegar. Pero obviamente a medida que uno va aprendiendo más, el mundo se te va cambiando más y te das cuenta eh, que, que siempre hay que estudiar, ¿no? Porque lo que uno hacía o lo que uno hace es desde nuestra narrativa, ¿no? También desde nuestra visión como pueblos indígenas, como mujer, en narrar una historia, ¿no? Y obviamente tuve dificultades, te voy a contar una anécdota. Yo entregando los videos para la televisión, para esta televisora, esos guiones que yo escribí y quedé en la convocatoria, o sea, yo misma creía porque cómo había quedado, pero quedé. Entonces uno ahí se las ingenia, ¿no? Buscarse un buen equipo, me busqué un buen fotógrafo y le planteé mi historia. Claro, es juntarse también con la persona que te sepa leer también. Este amigo que estudiaba antropología visual, fue mi mentor, mi maestro, mi guía, él me enseñó todo. Realmente yo cuando fui al campo no tenía, o sea, idea de lo que realmente era hacer una película. Bueno, eso hace 20 años, ¿no? Y este, cuando él viene y me dice, Elizabeth, yo entiendo tu idea, entiendo, se ve claramente, porque yo hice mis planes de rodaje, mis todos, a las 6 de la mañana se va a tomar el café, a las 7 de la mañana va a llegar la señora, a las 8 de la mañana va a llegar un niño, estos niños van a conversar y van, o sea, yo todo igual, eso sí lo teníamos, o sea, yo lo tenía muy claro. Entonces con eso yo se lo di, él me dice, si tú me dices que vas a hacer todo aquí, yo puedo ir contigo a grabar y yo, o sea, podemos sacar el trabajo, pero tienes que cumplir por lo menos lo que tú me dices que estás haciendo acá. Bueno, y así fuimos, o sea, el rodaje fue un éxito, aprendí muchísimo. Algo tan elemental que, por ejemplo, yo pensaba que tenía que pasar mucho tiempo de una secuencia a otra, de una tarde, de una mañana a un atardecer. Entonces mi amigo me dice, pero es que tú no ves las películas de Hollywood. O sea, en la mañana se montan, hacen un avión y ya llegaron, pero yo quería hacer todo el recorrido del día porque
porque también uno se debe a la comunidad, ¿no? Entonces uno decía, es que los ancianos me van a, no van a, o sea, no van a aceptar esto que yo estoy haciendo, porque como te digo, estaba explorando el docuficción. Hace 20 años coloqué a los ancianos a que ellos ficcionaran y hicieran una autorrepresentación de su vida, de lo que eran, que hicieran como unas secuencias allí ficcionadas. Entonces allí uno, pues, ese es un hilo bastante delicado, hay que saberlo manejar, ¿no? Entonces, bueno, cuando ya llegamos con el producto a la casa televisora, me dicen, este, yo hice una secuencia en donde estaban unos chivitos, estábamos sacando leche al chivito y el corral se caminaba y era como muy poético todo. Entonces decía la observación, usted no puede tener al espectador 3 minutos viendo a un chivito correr. Y yo, o sea, me sentí muy vulnerada en ese momento porque para mí eso era tan importante como hacer un ritual, como era parte de la comunidad, pero es ahí en donde entra el guión, ¿no? En donde ya pues 3 minutos es demasiado, una acción puede durarte, qué sé yo, 30 segundos, porque estamos hablando en formato de televisión, hay otros tiempos, hay que hacer unos cortes, entonces siempre van a haber esos choques precisamente entre esa oralidad y esa escritura, ¿no? Y más cuando entonces no te cansas con eso de entre la oralidad y la escritura, sino que también vas a pasar al formato de televisión. Entonces ya estamos hablando allí de 3 procesos, ¿no? Entonces, me decían, por ejemplo, no hay que cortar la secuencia en el minuto 7 para los cortes comerciales. Y yo decía, pero es que está el anciano hablando, yo no puedo cortar al anciano, o sea, es como una falta de respeto que yo lo corte cuando él está dando sus sabias palabras. Bueno, pero entonces es como llegar a un consenso, no se puede, pero bueno, cuando uno también se acerca a estos formatos hay que también llegar como a una línea de equilibrio también. Pero son cosas que a uno le van pasando. Y como tú dices, enfrentarse a la escritura tiene que ser un acto de amor. O sea, tiene que gustarte en el alma, tienes que tener la fuerza necesaria para entender de que lo más importante o lo que tú quieres es que tu historia se cuente, ¿no? Pero hoy en día, Tirsa, creo que es muy importante porque hoy tenemos nuevos formatos, las cosas ya no son tan rígidas como hace tiempo, ¿no? Yo pienso que hay muchas aperturas, pero hay otras posibilidades en donde yo pienso que nosotros también, como pueblos indígenas, como mujeres, como comunidades minoritarias, como creativos, como los que estamos en esta búsqueda de narrar, hay otras posibilidades en donde también podemos entrar también, ¿no? Sin tener que entrar obligado, como yo digo, a unos formatos que tal vez no, no son, ¿no? Al menos que uno lo quiera, porque si uno lo quiere, obviamente tiene que hacerlo. Otra cosa que también es cierta, yo no la quería aceptar, pero igual hoy la tengo que aceptar, y es que hay que conocer el formato a donde uno quiere entrar. Si no lo conoces, no puedes hacer más nada. Eso yo se lo digo y así cuando tenemos charlas, tal vez personales, con amigas, amigos de la comunidad, le digo, pero es que es como que si tú le dijeras a la otra persona, nosotros somos expertas tejedoras, que le digamos a la otra persona que quiere tejer, que quiere aprender a tejer, pero no ha aprendido las técnicas, no se ha tomado el tiempo para ver cómo se va hebrando cada hilo, cómo se va colocando. Entonces, eso mismo tenemos que hacer nosotras, o sea, tenemos que aprender esos formatos, esa escritura, esos lenguajes, poco a poco, irlo asimilando hasta que se nos quede en la mente, hasta que nosotros aprendamos a hacer, a escribir, a entender que sí podemos entrar en alguna convocatoria, que nuestra historia se entiende, y después nosotros pues decidimos cuál es el mejor camino para nuestra historia, ¿no? Sí, justamente como escuchándote, son cosas que como que nos atraviesan a varias personas en el territorio, o sea, pensar en cómo traslado esto, qué opciones más tengo, cómo, qué sucede al enfrentarse al papel, justo lo que dices, si el papel no quiere hablar conmigo, ¿qué pasa si no quiere tener esa conversación conmigo? Eso me parece bien interesante porque pues también como tú nos nombrabas como las primeras historias que empezaste a escribir, que también fue como darte cuenta que hay una industria establecida,
hay algo que está dictando ciertos parámetros. Y bueno, pues, o sea, al estar en esos espacios hay que aprender. ¿Cuál consideras tú que es ese primer paso necesario a dar para empezar a escribir? Que creo que es bien diferente para cada persona, porque creo que los contextos, las situaciones y las formas de crear van a ir variando. ¿Cómo se llega? ¿Cómo se le puede entrar? Pero yo pienso primero, es como ajustar la mirada, ¿no? Yo pienso que es tan importante eso, que tú ajustes tu mirada hacia dónde quieres ir. O sea, y yo te digo, por ejemplo, bueno, yo quiero escribir para ir a Hollywood. O sea, como indígena, yo tengo tengo esa corazonada de que yo voy a escribir para una película de Hollywood, una película de mucho alcance, digamos así, ¿no? Por decir como lo más occidental. Entonces ya tú sabes que si quieres ir hasta allá, toca aprender cómo hacen ellos, ¿no? Cómo escriben ellos, cómo son las propuestas. Y ya sabes que ahí eso sí está bastante claro en lo que ellos trabajan, por ejemplo, las películas de Disney, El viaje del héroe, este, son películas bastante blanqueadas, ¿no? Es mejor dicho, no es una verdadera autorrepresentación de nosotros, porque nos colocan siempre como personajes minoritarios, personajes marginados, qué sé yo, ¿no? O sea, no es, o sea, lo que he podido ver, pues, de la industria, ¿no? Entonces, bueno, si yo quiero escribir para allí con una historia en donde seamos nosotros protagonistas, en donde nosotros seamos los voceros, los que tengan los personajes principales, los que hacen la acción. Ese yo tendría que como que ir investigando mucho, leyendo mucho hacia todas esas estructuras que ya plantea el formato occidental. Si yo digo que mi mirada va más hacia mi comunidad, yo quiero que se proyecte en mi comunidad, quiero hacer cosas para mi comunidad. eh, También pues yo voy mirando, ¿no? Hay organizaciones alternativas que pueden pues tal vez yo pienso que hay algo que nos enfrentamos todos los creativos. Es el día a día, es cómo escribo un proyecto si tengo que comer, tengo que pagar luz, tengo que pagar arriendo. O sea, yo también tengo una vida, ¿no? Entonces, que una vida como cualquier otro ser humano que suplir, pero como el arte es algo que las personas piensan que no tiene algún valor, ¿no? La mayoría, inclusive los gobiernos, pues no le dan el valor suficiente para que nosotros podamos crear, o sea, crear residencias artísticas que nos permitan a nosotros, pues, decir, bueno, voy a producir, te voy a pagar una estancia artística, una mensualidad, para que tú te sientes allí solamente a escribir y a soñar esa película que tú quieres. Ya no tienes que preocuparte por nada porque ya tienes allí algo como resolver 3 meses. Yo no creo que en 3 meses uno no saque nada. Yo pienso que en 3 meses nosotros podemos resolver un guión, una escritura, porque no tenemos, solamente tenemos que dedicarnos y pensar de lo que tenemos acá, colocarlo allí. Todas las formas que tú te plantees también son válidas, ¿no? Cualquier creativo del mundo, o sea, el que va a hacer un cuadro necesita una tranquilidad, una paz, unos espacios armónicos, digamos así, para poder crear. Tal vez nosotras como comunidad, como guayú, como indígenas, necesitamos elegirnos al territorio, porque yo pienso que también nuestra creación es colectiva. Nosotros no creamos en 4 paredes, creamos con la comunidad, con el anciano, con el abuelo, con la niña. O sea, todo lo que nosotros creamos es también parte de lo que somos también como colectivo. Yo ahorita tengo un proyecto, el viaje mítico de Sain y Acaracuy. Mira, yo tengo con ese proyecto 6 años. O sea, tampoco uno dice que o sea, ¿por qué? Porque de la noche a la mañana las ideas van a surgir, van a salir, ¿no? Y yo empecé eso como un pequeño cuento, ¿no? Y pensé eso como algo que hoy ya no es, porque ya yo tampoco soy la misma persona. Fíjate que cuando yo escribí eso, lo escribí pensando precisamente en un formato occidental, en donde yo quería que el mundo conociera nuestra mitología, nuestra narrativa, nuestros personajes míticos, nuestros personajes sagrados. Y yo decía, o sea, si ya Hollywood está tan
saturado de repetir los mismos personajes, ¿qué tal si yo presento un nuevo personaje que es un personaje que es un duende, que es mítico, que hace esto, que hace no sé qué, y yo puedo entender de que a partir del mito se reconstruye una identidad, una cultura, existe un respeto. Entonces, eso yo lo tenía muy marcado. Entonces, cuando asistí a la primera residencia de guión, mis compañeros me presentaron miles de posibilidades, pero era una residencia muy linda porque eran con indígenas y afro de toda Colombia. Entonces la perspectiva afro e indígena, tus mismos compañeros son tu fuerza, ¿no? Porque mira, ¿por qué tal de esta manera? Pero ¿por qué no esto? Y si entonces, todas esas preguntas que yo dije, wow, yo me fui con una carpeta que supuestamente estaba lista y yo regresé con otra que ni yo misma sabía ya que era lo que yo quería, ¿no? Eso entró en tantas confrontaciones, en tantas dudas, en tantas preguntas, y la mala noticia o la buena es que uno mismo es el que tiene que responderla. O sea, no hay nadie más que la vaya a responder sino el que está escribiendo, el que siente la historia. Yo recuerdo que es que uno es tan inocente, Tirsa, yo llamo a mi profesor y le digo, profe, profe, pero ¿qué hago con el personaje? Yo no sé, ese es su personaje. Entonces yo me sentía, o sea, no sé, profe, pero ¿qué será lo mejor? Yo no sé, ese es su problema, usted verá cómo lo resuelve, porque la verdad es que yo solamente soy el tutor. Y nada, me tocó igual dejar de escribir por un año, dejé eso allí, pero yo repensaba y repensaba todo el tiempo, eso estaba en mi mente, en mi corazón. Y nada, tuve muchas experiencias de vida, porque yo pienso que tu experiencia de vida te marca al momento de escribir, porque la historia eres tú. O sea, cuando yo escribo una historia, soy yo. Son mis dudas, son mis miedos, es lo que yo realmente quiero plantear, es lo que yo soy también, ¿no? Eso es como mi proyecto ambicioso, este proyecto del viaje mítico de Sainz y a Caracuy, que hoy se llama así hoy, pero pasó por muchas transformaciones, ¿no? Es decir, N transformaciones, N. Porque yo primero quería que Caracuy fuera el personaje, pero después me decía, pero ¿por qué un duende, alguien de la mitología va a cambiar nuestra historia? Si nosotros como seres humanos, como seres responsables, también podemos hacer el cambio. Entonces ahí empiezas tú a colocar otros personajes. Es decir, pero es un juego y es un juego de mucha paciencia, pero si tú amas escribir, si tú amas contar una historia, si tú es lo único que tú quieres hacer, eso se te hace placentero. Yo me río hasta de mis locuras, de lo que yo hago. A veces le planteo a mi compañero y le digo, mira, pero ¿qué hago con esto? Y él me dice, yo no sé, ¿será que este personaje lo mato? No, no, yo no sé cómo lo vas a matar. No, 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 no lo podemos matar. Esto no lo podemos hacer así. Entonces es algo como colectivo también, ¿no? En donde todos siempre estamos involucrados. Pero una estrategia que te puedo dar, Tirsa, que bueno, estoy tratando de hablar como para tratar de decirte desde mi experiencia y ir agarrando tips que podamos pues como compartir, ¿no? Entonces me ha servido mucho anotar. Yo sé que es difícil y nadie quiere escribir, pero por ejemplo yo tengo estas cositas de notas, entonces hoy escribo algo que se me ocurrió X, lo anoto y lo coloco como en la pared para que esa idea no se me olvide. Tener un objetivo claro. Y en eso tú te puedes durar 3 meses, 4 meses, 5 meses, pero después que tú tengas claro el objetivo, ya lo demás nadie te va a sacar de allí. Porque ya tú sabes que ya el duende va a ser el duende, es allí, allí va a estar. La muchacha va a hacer esto, pero eso, o sea, mira, yo me iba a volver loca con tantas posibilidades que había, ¿no? Entonces unos me decían sí, porque es más viable por aquí, otros yo le preguntaba, hasta que dejé de preguntar, porque llega un momento uno deja de preguntar y uno dice, no, ya va. Yo voy a escribir esto, ya yo me voy a enseriar con esto va para allá, pero también como te digo, ahí entra lo que tú eres, entonces tú dices, te sinceras contigo, y dices, bueno, sí, esta historia va para acá porque yo quiero que esto vaya para allá, porque también es mi postura política también, es mi postura como mujer, este es el lugar de enunciación que yo quiero tener. Y mi lugar de enunciación lo trabajo a través de todos los personajes que también van a integrar mi historia. Y eso es lo que ellos van a actuar, es lo que yo quiero que hagan, así van a comportarse, este va a ser su movimiento, esta va a ser su trama, esto van a ser su conflicto, y así es que ellos van a resolver su conflicto. Entonces, son muchas preguntas, pero cuando uno tiene claro eso,
Yo pensaba que eso era mentira, pero es muy cierto, porque yo lo comprobé. Porque, ¿qué pasa? Que yo escribí muchas versiones, pero ¿por qué escribí muchas versiones? Porque yo no sabía hacia dónde quería llegar mi historia. Yo no sabía qué era lo que Elizabeth realmente quería contar. Entonces, cuando yo después de 6 meses de esa reflexión, me senté 3 meses a escribir miles de ideas hasta que conseguí la que era. Y ya yo sé que esa es la que es. De aquí en adelante es como que alimentar eso que va, pero difícilmente yo pueda mover como la línea, el esqueleto. Tal vez mueva, obviamente las historias van a cambiar, pero lo que no se va como mover es esa columna de los personajes, de la historia, de mi visión, como mi lugar de enunciación, de lo que yo realmente quiero contar. Justamente, pero qué importante también conocer como las herramientas también, porque si no tienes vacíos, especialmente cuando vas a convocatorias, cuando vas a espacios de financiamiento, uy, sin las herramientas básicas de una sinopsis, un argumento y todo esto, es estar dando vueltas sin entender mucho. Entonces, vendría un poco de que nos hables un poco de la academia, del pensamiento de que se trabaja desde la academia, desde lo que tú has estudiado en la licenciatura, la maestría que tienes en guión, versus el pensamiento, no sé si es un versus o es un acompañar, no sé, en este momento lo voy a nombrar como versus el pensamiento comunitario, esa transmisión de conocimientos, dones y saberes. El tema de la academia con los saberes propios terminan siendo bastante complementarios de alguna otra manera. Se necesitan ambas cosas, ¿no? Y antes yo podía tal vez, digamos, responder de otra manera, ¿no? Pero hace poco tuve una conversación con unos amigos de la comunidad queer y ellos también tienen perspectivas, saberes. Y entonces hablábamos, como te decía yo, de estos formatos, ¿no? De estos formatos occidentales. Y bueno, en una de esas conversas con la comunidad, una obra de teatro, ¿no? Nosotros también quisiéramos, tenemos nuestras propias ritualidades. Entonces, a veces queremos presentar tal vez en un teatro, pero no es la forma. Entonces allí nosotros nos molestamos porque decimos, es que no hay espacio. Es que, bueno, es que lo que nosotros tenemos también es otro formato de arte, ¿no? Que no entra en el arte, digamos, occidental, los formatos que ya están creados del arte, ¿no? Entonces yo siempre estuve peleando con eso. Fíjate que esa sea mi pelea de toda la vida. Por eso yo te decía que esa pregunta es intrigante y es emocionante y a mí me llena de muchas preguntas a mí misma también, ¿no? Y todo el tiempo la estoy reflexionando también. Entonces, pero hoy ya entendí de que no hay que entrar en ese formato del arte. O sea, estas producciones que nosotros hacemos son otro formato y no tienen por qué querer entrar en otro formato obligado. O sea, porque no es el nuestro, sencillamente, no es el de nosotros. Entonces aquí entra un término que es esencial, me lo quedo, y es el tema de la apropiación cultural. Y nosotros, y yo puedo hablarlo desde mi experiencia como una mujer, como una niña que tuvo que vivir en muchos lugares, transitando lugares desde el territorio hasta una ciudad, de la ciudad de vuelta al territorio. Y yo recuerdo que mi abuela nunca aprendió a hablar español, siempre habló guayuna. Y cuando llegó al territorio, que era una ciudad, lo primero que recuerdo es que ella sembró maíz y la gente decía, es que en los frentes de la casa no se siembra maíz, se siembra flores. Pero mi abuela, como no entendía, a ella no le importaba lo que dijera. Y cuando salían florecía esos maíz, nosotros teníamos comida, ¿no? Entonces yo pienso que también el hecho de estar no te implica, ¿no? Entonces, cuando tú te apropias de los espacios y los haces tuyo, ahí es en donde tú realmente puedes decir, estoy empezando a narrar desde esta visión sin perder lo que yo también soy. El cine no es nuestro y eso es una primera cosa que tenemos que aceptar, ¿no? El cine es un formato occidental. Obviamente nosotros
nos interesó tanto ese formato porque allí podíamos dejar grabadas las memorias de nuestros ancestros, de nuestros antepasados, lo que nosotros decimos, el pasado, el presente y el futuro, que convergen en un solo momento. No hay nada más que lo pueda captar que sea que una cámara, porque te capta todo, te capta la historia de tus antepasados, te capta la voz, te capta la imagen, o sea, te inmortaliza. Entonces eso para nosotros es muy, muy valioso. Entonces, ¿cómo nosotros nos vamos apropiando de esos formatos para nosotros? O sea, así como llegaron los otros a apropiarse de nuestras riquezas, se la llevaron y no la devolvieron más nunca, ¿cómo nosotros nos podemos entonces apropiar de estos medios para hacerlos nuestros y fortalecernos como pueblo, para fortalecer nuestra identidad, nuestra visión, nuestra multiculturalidad? Entonces yo pienso que el hecho de escribir, primero, partimos de allí, todo documento es escrito. Fíjate que hay hasta contradicciones, porque para nosotros la palabra es lo que va. Si yo te digo Ismacuné, yo estaré aquí a las 10 de la mañana, yo no necesito firmar ningún documento, porque yo sé que tengo un compromiso de palabra. Y aquí, por ejemplo, hay una falta en nuestra comunidad, lo resuelven los Putsipu, que son los Halaglayu, los mayores, resuelven problemas de conflictos, problemas de guerra, de muerte, y todo es a través de la palabra. Dicen, bueno, esto es un acuerdo, vamos a indemnizar con tantos caballos, tantos collares, eso no queda escrito en ningún lado, pero las personas saben que eso se debe de cumplir. Ese tema de la palabra para nosotros es más importante que la misma escritura, ¿no? Pero si nosotros queremos estar, por eso que a mí me encanta hablar también del futurismo indígena, ¿no? De cómo entonces nosotros siendo, ¿qué es eso, futurismo indígena? ¿De qué me estás hablando? ¿Qué perspectiva? Es bueno, es traer ese pensamiento que nosotros queremos, cómo queremos vernos en el futuro, traerlo al presente. O sea, cómo nos vemos nosotros como comunidades indígenas, siendo personas siempre opacadas, marginadas, o queremos vernos también haciendo arte, haciendo cultura, estando en otros espacios. Entonces el cine te permite, bueno, yo voy a crear un personaje que es una protagonista y es Guayú, y ella es la que va a salvar un territorio, es una protagonista. Entonces ahí yo también estoy hablando de lo que yo también quiero ser dentro de un futuro, ¿no? Entonces hablar como de esos elementos hoy en día es muy, muy revelador y es muy importante. Pero también tenemos que estar claros desde nuestro lugar de enunciación, porque no podemos, pienso, seguir como que pretendiendo que el otro siempre es el que tiene que escucharnos, porque nosotros, desde la victimización, yo pienso que nosotros tenemos que hablar ya como señoras, como matronas, como mayoras, o sea, en distinto de la edad que tengamos. Pero también es importante que nosotros, como ya nosotros estamos dentro de una modernidad, queramos o no queramos, nos atraviesa la tecnología, la tenemos acá y nosotros tenemos que como que apropiarnos de todo eso, ¿no? De todos los elementos que podamos de este mundo occidental y tomarlos para nosotros, para reivindicar nuestra posición ante el mundo, ¿no? Entonces es como que ir también entendiendo esas contradicciones a las que nos tenemos que enfrentar también. Y por eso yo, cuando nosotros entramos en ese proceso de realmente cuál es mi objetivo, es en donde decimos, bueno, esto lo voy a sacrificar, pero esto no lo voy a sacrificar. Entonces es también, como te digo, entender la mirada hacia dónde quiero ir para después entender a qué formato le voy a entrar, ¿no? Y estar consciente de eso. Porque si tú no, ay, no, es que yo no sabía, yo no, tú tienes que saber ya, o sea, si ya tú entraste acá, a esta residencia, sabes que esto es así, ya tú tienes que entender que esto es un formato que es así, pues. O sea, ahí nosotros no vamos a pretender cambiar esa estructura que ya está establecida, por lo menos no ahora, pero yo pienso que en un futuro sí. Yo pienso que tengo la convicción de que nosotros sí podemos entender que hay otras miradas, hay otras formas de contar, hay otras formas de narrar, hay otras formas de escribir, hay otras posibilidades que no tienen que ser precisamente esas que ya están establecidas. Justamente, va, y como ya estamos en el paso casi de cierre de este espacio tan bonito que hemos tenido, es pues creo que has nombrado eso en casi todo lo que hemos platicado, pero el hecho de ser de tu género, de la cultura, de la familia, del ser madre, esas distintas etapas,
esas aristas de lo que es Elizabeth. ¿Cómo crees que han marcado de cierta forma tu caminar en el cine y como escritora? ¿Y crees que también tal vez de pronto han sido también parte de las etapas que has tú vivido o estás viviendo eh, pues creativamente? Me encanta. Bueno, Tirsa, gracias. A mí me encanta eso, ¿no? Ya yo lo he aceptado, ¿no? Pues como cuando yo digo, bueno, cuando uno sale del closet y dice, bueno, esto es lo que yo soy, esto es lo que hay, ya yo no tengo como que darle de verme tanto tal vez a todos los prejuicios que nosotros tenemos, inclusive desde nuestra cultura, que son bastante coloniales, que fueron muy atravesados por el proceso colonial, en donde pues todo tal vez es... eh, el hecho de juzgar mucho, ¿no? También al otro, ¿no? A las diferencias. Aceptamos las diferencias de la naturaleza, pero no aceptamos la diversidad que puede existir entre humanos, ¿no? Entonces eso creo que es muy importante y yo no me encontraba en ningún lugar, Tirsa. Yo creo que yo esta conversa la estoy haciendo como que muy honesta, de verdad, de lo que yo soy ahorita, ¿no? eh, no la tengo como clara, pero es lo que yo soy ahorita como una mujer de frontera, tal vez me defino así hoy en día, una mujer mm, no quiero ni siquiera pues ya definirme tanto como desde el territorio, igual sí quiero seguir hablando porque es mi lugar de enunciación, pero también me gustaría hablar de las fronteras, de esos otros lugares que también uno hace nuestro, de cómo también, por ejemplo, hay comunidades que han tenido que emigrar por la guerra y se van a otros espacios, pero siguen llevando también su cultura, entonces estos no son de aquí porque no están en su territorio. Son preguntas que todo el tiempo también me las hago, ¿no? En un tema de diversificar también lo que nosotros somos también. Entonces, también como definirse uno, ¿no? Ya no, a veces, bueno, es una persona tal vez, bueno, hetero, tal, mamá, no sé qué, no sé cuánto, pero más allá de todo eso, es como que tener ahorita, Elizabeth, poder cumplir todas esas facetas, ¿no? De ser mamá, de ser creativo, de escribir, de tener una vida Silva un poco bohemia, porque también siempre la quise también, ¿no? Vivir dentro de la bohemia siempre me llamó mucho la atención y también pensar que existen todas las posibilidades y que todos nosotros los seres humanos venimos a cumplir una misión, ¿no? Una misión en este mundo terrenal y espiritual también, ¿no? Entonces, creo profundamente en que nosotros también como indígenas podemos hacer arte. No solamente estamos destinados a hacer tal vez documentales, que es a lo que nos tilda. Yo hago una producción, inmediatamente me la lanza a documental, porque nosotros pareciera que estuviera ese negado la capacidad de ficcionar, ¿no? Entonces, inclusive cuando yo presenté Mahayet, que fue una de mis pelis más premiadas, la gente no sabía dónde definirla, ¿no? Si dentro de la ficción o dentro del documental. Y entonces a veces me ganaba premios como documental y a veces como ficción. Entonces, bueno, está como digamos así, como ese arco iris, y yo lo veo también desde mi cultura también, ¿no? Y yo quiero honrar eso también, que tú puedes ser una mujer, puedes ser ave, puedes ser un cangrejo, puedes ser viento, puedes ser sol, puedes ser también lo que tú quieras, no necesariamente tienes que ser una sola cosa. Y yo quiero ser eso, ¿no? De aquí en adelante yo quisiera no quedarme en un solo espacio, ¿no? Por ejemplo, tal vez no me definan, tal vez, bueno, ahorita me dijeron, bueno, escribes, pero estás publicando un libro, pero entonces haces guiones, haces videos, entonces, pero ¿qué realmente haces? ¿No? Bueno, pues no sé, yo hago todo eso, ¿no? Porque me gusta todo eso, ¿no? Me gusta dirigir, me gusta escribir, me gusta reflexionar, me gusta hacer ensayos. Y bueno, pero creo que nosotros como seres humanos somos también diversos, ¿no? Podemos tener todas esas capas que nosotros queremos también, la que nosotros tenemos en la piel. Y bueno, yo soy mamá, estoy muy bien siendo mamá, pero también quiero viajar como artista, quiero dejar una obra, mi obra que finalmente es la mía, es mi punto de vista, y también quiero pues influir también en la educación para mis chamos también que puedan abrirse al mundo, no desde una perspectiva tan colonial, sino que estén abiertos a todas las aperturas, a respetar la diversidad
humana que puede existir, que creo que es muy importante, y nosotros estuvimos siempre negados, desde mi cultura siempre se estuvo negado un poco al tema de la diversidad sexual, digamos así, o la diversidad de pensamientos, o la diversidad de esto. Entonces hoy en día yo me considero, bueno, por eso yo digo, bueno, entonces seremos esos indígenas del futuro, ¿no? Entonces, si no estoy en ningún lado, entonces me puedo poner en el futuro y en donde puedo ser todas esas capas de posibilidades de ser mamá, de ser creativo, de ser cineasta, de ser lo que yo quiera hacer, ¿no? También desde cualquier punto de vista, ¿no? Es lo que tú dices, somos facetas, está bien vivir todas las facetas y está bien pensar en esos términos actuales, está bien en vernos en los términos actuales, ¿no? No, y cómo traspasamos esa frontera, porque a veces también nos quieren dejar en el pasado, y es la lucha que yo igual tengo, que nosotros somos el pasado, pero también somos el presente y también somos el futuro también. Entonces, siempre nos quieren tildar es en el pasado, es en el origen, en la sabiduría de la tierra, o sea, ustedes están allá y nosotros estamos aquí. Entonces yo digo, bueno, porque nosotros, ahora nosotros nos pasamos para el futuro y lo dejamos a ustedes aquí también. Entonces como que ese jueguito también que es interesante, es divertido, pero también verse también así, yo digo, bueno, será eso. Entonces uno lo asume, ¿no? Termina como asumiéndolo y dice, bueno, o sea, esto es lo que hay y yo voy para esa y ya, pues eso es lo que yo soy, no puedo hacer otra cosa, no puedo seguir forzándome a querer entrar, vuelvo y repito, a un formato establecido, en donde el que es pintor, en donde el que es que escribe y se consolida dentro de esa escritura, pero yo pienso que hoy en día eso se derrumbó. Ahorita las artes son transdisciplinarias, son fronterizas. No podemos hablar de literatura sin hablar de cine, no podemos hablar de cine sin hablar de sociología, no podemos hablar de esto sin hablar de antropología, no podemos hablar de nuevas formas de narrar sin hablar también de esto que tenemos acá, de nuestro pasado. O sea, ya esto se mezcló. Entonces nosotros nos toca pues como que estar en ese tejido y nosotros lo hacemos muy bien. Mi profesor dice al revés, dice, ya nosotros venimos del futuro, ya lo pasamos, perdón, del colonialismo, ya estamos aquí en el futuro, ya ese tema de colonial ya lo superamos, ya los pueblos indígenas superaron eso hace tiempo, ahorita estamos viviendo nuestro futuro, el tema eso de lo que hablan de la discriminación, del maltrato, ya nosotros lo hemos superado. Entonces ya para nosotros eso, hablar de él habla, es un maestro igual del proceso de la colonialidad y de la decolonialidad como parte de un pasado, porque dice que si estamos en el presente es porque nosotros logramos superar todas esas barreras. Bueno, son muchos pensamientos, Tirsa, y yo pues muy feliz de esta conversa. ¿Qué mensaje dejas tú en este tiempo que es espiral, en este tiempo que es futuro, pasado, presente? ¿Qué mensaje dejas? Eh, yo creo que es primero conectarse con uno mismo, ¿no? Yo pienso que primero debe haber, mi mensaje sería como que aceptarnos desde lo que somos, o sea, como seres humanos, ¿no? Desde nuestras complejidades, como seres más allá de las etiquetas, ¿no? Aceptarnos como seres humanos. Y precisamente más enfocado al tema de la escritura, yo pienso que es dar el paso, ¿no? Es atreverse a que bueno, para empujar la cosa, podríamos decir que si nosotros no escribimos nuestra historia, van a venir otras personas a seguir escribiendo nuestra historia. Entonces nosotros tenemos el gran compromiso como indígenas del futuro, crear y escribir nuestras historias. Entonces, si no somos nosotros, Tirsa, como vivimos bien en Los Ángeles, ¿quiénes son los que van a contar nuestras historias, no? Como ese mensaje que a mí me quedó muy poderoso. Y si no es ahora, ¿cuándo lo vamos a hacer? Entonces creo que es muy importante que nosotros, o sea, empecemos realmente a tomar seriedad más de lo que lo hemos hecho, porque yo sé que hemos hecho mucha presencia y hemos aportado mucho, pero nunca será suficiente. Siempre tenemos que reconocernos como comunidades minoritarias y que en nuestro contexto, en nuestros países, hay mucha gente que está haciendo de todo, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros está aportando desde lo que sabe hacer, ¿no? Ya no luchar con eso, ¿no? Sino que aceptarlo. Bueno, este está luchando desde este espacio, es su espacio. Yo tomo este porque este está solo, este es el que yo quiero hacer, es el que me nace, es el que yo quiero hacer. Y tú te vas consiguiendo tus pares. Entonces, es momento de escribir nuestra historia. Tenemos todas las posibilidades de ser nosotros los escritores de nuestras propias historias. Entonces, yo los invito a eso, a que escriban en cualquier formato,
en cualquiera, en el de escritura, en el audiovisual, en el docuficción, en el formato, en poesía, en literatura, en todos los formatos que existan, que escribamos nuestras historias, que dejemos nuestra marca, nuestro sello, nuestro punto de vista, esa otra forma que tenemos nosotros de ver el mundo. Y nada, pues eso, que nos atrevamos, que somos nosotros, que no hay más nadie, que somos nosotros, no hay otra persona que esté destinada con esa tarea. Nosotros tenemos ese compromiso con nuestros antepasados, con nuestro presente y con nuestro futuro. Mm. Gracias, Eli. Entonces, de nuestro lado, muchas gracias por tomarte el tiempo, la paciencia de conversar con nosotras y ser también muy sincera para compartir. Este es como un acercamiento de muchos que podamos tener más adelante. Pues recorrimos el mapa, recorrimos también las experiencias, recordamos y también tomamos esas experiencias y las tratamos de tomarlas como consejos también. Y bueno, un agradecimiento muy especial a la compañera Elizabeth Pirela y un agradecimiento también a la compañera Tirsa Yaniresh Mukane, que nos estuvo acompañando en esta primera emisión, en este primer piloto. Les agradecemos mucho el poder quedarse hasta el final y pues estén atentos porque seguramente seguiremos con este intercambio de pensamientos, este intercambio de saberes que nos ayuda no solo como pueblos originarios, sino también nos ayuda a tener como la esperanza de que podemos contar historias que nazcan desde nuestro corazón, desde nuestra raíz y por supuesto que sean para un bien común. Nos despedimos en esta primera emisión. La escaleta y edición está a cargo de Verónica Sacalshot, la musicalización está a cargo de Luis Morales Galvez y el diseño gráfico a cargo de Ishmukane Color.